Hola, ¿qué tal? Grabo este vídeo para explicarte cómo busco hotel en Nueva York y cómo encuentro buenas ofertas. Como puedes imaginar, el primer gran secreto es ser flexible en fechas. Sé que esto no todo el mundo puede serlo, pero bueno, es mi consejo. Y otra cosa más que suelo hacer muy a menudo es que yo busco casi a diario. Casi a diario hago una búsqueda en diferentes fechas para intentar encontrar buenos precios. Así que vengo a esta página de Booking, siempre lo reservo desde Booking, yo ya tengo cuenta, pero bueno, lo hago sin iniciar sesión. Te recomiendo que te hagas una cuenta e inicies sesión. Nueva York, pones tus fechas de viaje. Insisto, como más flexible seas en fechas, mejores precios encontrarás. Pones cuántas personas sois, si sois adultos, si sois niños, te pide que indiques las edades y ya está, le dices pues esto, pues buscar. A partir de aquí, de los resultados que te da, yo lo que suelo hacer es mi máxima y lo que siempre hago, esto ya después es a criterio de cada uno. Siempre busco que sean hoteles, marco para que me filtre y únicamente me enseñe hoteles y siempre le pido que, por favor, únicamente me enseñe hoteles con nota de más de un 8. En estos casos, cuando es nota de más de un 8, ni tan siquiera me leo los comentarios porque sé que siempre van a estar bien. Eso sí, que antes de hacer el vídeo he hecho una búsqueda, a ver si lo encuentro. Por ejemplo, este hotel no tiene una nota de más de un 8, pero tiene un 7,7 y es un Hilton. Aquí me alojaría igualmente, porque sé que los Hilton siempre están bien. No sé por qué motivo quizás ha tenido una nota inferior. Además es que creo que hasta me he alojado aquí y estaba genial. Pero bueno, es igual. Los Hilton siempre están súper bien. Me he alojado muchas veces y bueno, ningún problema. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de buscar hotel, aparte del paso que me queda para filtrar y ahora os lo enseñaré, es el tema del desayuno, que eso también es algo muy recurrente que me soléis preguntar. Es que este hotel tiene el desayuno incluido. Sí, pero tenéis que pensar que los hoteles cuando incluyen el desayuno te cobran por ello la tarifa, aunque no te lo indique. Es decir, por ejemplo, fijaros, bueno, este tiene un 7,8. Vamos a poner otro. Mira, este. Tiene desayuno incluido, es un hotel que está genial porque es de la cadena Wyndham, o sea, es apuesta segura, un 8,5, perfecto, pero cuesta 1.256. Sí, claro, tiene el desayuno incluido, pero fijaros este, no lo tiene y vale casi la mitad. O sea, yo sin duda me cogería este sin ningún tipo de dudarlo. Si lo comparas con otros, bueno, precios más caros y tal, pero normalmente en los hoteles no es costumbre en Nueva York que incluyan el desayuno. Y si lo incluyen, tener por bien seguro que te lo cobran en la tarifa, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, lo siguiente que hago es que únicamente me enseño los hoteles de nota de más de un 8, siempre lo hago así y los ordeno por precio, que primero se coloque arriba el más bajo de todos. Bueno, pues esto es un súper mega chollazo. 734 euros, 6 noches en Nueva York en verano en estas fechas es, algo que no se va a volver a repetir nunca más. Obviamente, si buscáis hotel o intentáis buscar hotel barato en Semana Santa, verano, Navidades, olvidaros porque es muy difícil. O sea, el precio medio de por noche suelen ser $250 y no os penséis que es por ninguna maravilla, ¿vale? Entonces, yo sin ningún tipo de duda reservaría este. Otra cosa muy habitual es que hay mucha gente que tiene la idea de que, por ejemplo, los hoteles spot, a ver si lo encuentro por aquí, son muy baratos. Pues bueno, pues en este caso queda clarísimo que no. Hay mejores opciones más baratas. Fijaros, el Port 39, que es un hotel muy popular y está catalogado como barato, es una habitación con literas. Yo no iría a una habitación con literas porque además voy a abrir la ventana para que lo podáis ver. Lo que quiero decir, otra cosa que también siempre miro y que os recomiendo que miréis es el tamaño de la habitación, que si abrís la ventana os dirá 11 metros cuadrados. Pues claro, es una habitación que esto es una caja de cerillas básicamente, es súper pequeñísima, ¿no? Entonces es algo que también tenéis que tener en cuenta. Mucha gente piensa que es un hotel barato, pues no, en este caso pues no lo es. Hay muchas opciones mucho mejores. Por ejemplo, fijaros este, es un 4 estrellas, tiene una nota superior y es inclusive más barato. Vamos a ver el tamaño de la habitación, que las habitaciones no suelen ser muy grandes en Nueva York, pero bueno, vamos a mirarlo para que nos quede claro. Además, la situación es fantástica al lado de Grand Central, así que genial. Doble pequeña, bueno, ya nos queda claro, pero aún así son 8 metros cuadrados más, que eso es un montón, ¿eh? O sea que es algo a tener muy en cuenta el tamaño de la habitación. Descartado, aquí descartaría obviamente el pot y sin ningún tipo de duda me iría aquí. El Financial District es la zona financiera al sur de la isla en la que siempre me suelo alojar.
yo estoy encantada. Sé que la mayoría tenéis tendencia a alojaros en Times Square, eso es algo particular de cada uno y tenéis que decir vosotros si preferís algo más céntrico, pues, por ejemplo, por 100 euros más tenéis este. Una vez ya tenéis claro el hotel, obviamente venís hasta aquí, abrís la ventana y escogemos habitación, ¿vale? Te asignan la habitación al registro, miráis lo que incluye, miramos los metros cuadrados, 23, o sea, maravillosa, es una habitación muy grande. Yo me he alojado en este hotel y está súper bien. Nos aseguramos que tengan cancelación gratuita, esto es súper importante, ¿vale? Porque si ocurriera cualquier tipo de cosa, sabemos que no va a pasar nada. Si cancelamos, no nos hacen pagar nada por adelantado. Obviamente tenemos que dar los datos de nuestra tarjeta porque es lo que cogen ellos por garantía si no nos presentamos. O sea, es habitual. Así que reservaría una habitación, le digo reservaré. Y otro paso importante es que os aseguréis que siempre los precios que da Booking son con impuestos incluidos. Ya nos vemos aquí, ¿vale? Que incluye el 14,75 de impuesto más el municipal y lo que vamos a pagar final en el alojamiento es esto, que ya es el precio que antes nos daba, ¿vale? Simplemente lo que he dicho. Os aseguráis que todo está bien, que os vuelvo a decir que es cancelación gratuita, ponéis todos vuestros datos, ¿vale? Os pedirá el número de tarjeta, obviamente, y para garantizar en este caso la reserva y ya estaría. Y nada más, creo que no se me olvida nada más. Cualquier tipo de duda que tengáis, en este post hablo absolutamente de todo, no me dejo nada por explicaros de tema de alojamiento en Nueva York. Cualquier duda que tengáis me la podéis dejar al final del artículo, que ya veis que es larguísimo porque es que explico tantas cosas en este artículo. Y luego en este otro post, en el de hoteles en Manhattan, aquí lo que añado son mis hoteles favoritos. Ya sabéis que tengo un reto de intentar probar casi todos los hoteles de Nueva York y hago vídeos de los que más me han gustado. Los que no me gustan, pues obviamente pues no hago ni vídeos ni los comento. Así que si tenéis duda a la hora de buscar hotel, pues aquí tenéis mis reviews, hago vídeos y todo el rollo y, y al final cualquier tipo de duda que tengáis, pues lo dicho, me dejáis un comentario en el espacio de comentarios, que es la mejor manera en la que puedo ayudaros, porque por mensaje privado en Instagram o cualquier otra red social es un lío y me es muy difícil. Y bueno, pues esto, pues por aquí me dejáis el mensaje y llegaré al final. Pues es que hay muchos mensajes. Bueno, está por aquí el apartado. Aquí me dejáis vuestro comentario y yo encantada de la vida os ayudo, ¿vale? Espero que este vídeo os haya sido de ayuda. Venga, un fuerte abrazo.